por la negativa, es decir, cederle al otro el lugar más importante, es decir, como una especie de regateo inverso, podríamos decir. Bueno, yo me he preguntado muchas veces, a veces me ha tocado presentar libros y me he preguntado qué papel le corresponde al que presenta un libro, qué tiene que hacer. Pienso que más que nada hablar de sus propias impresiones durante la lectura del libro y, si es posible, generar interés en leerlo. ¿Le tiene que gustar el libro a quien lo presenta? Miren, no necesariamente. No es el caso, este me gustó. Pero he presentado algunos libros que no me gustaban y los traté de presentar de la manera más honrada posible. ¿Y el que presenta tiene que estar de acuerdo con lo que dice yo? No, decididamente no. Y seguramente estará de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Es lo que me pasa. Me voy a referir primero al libro en general. Después voy a hablar de algunos capítulos en particular, muy poco, y después voy a hablar de algunos temas que ya no son capítulos, que atraviesan todo el libro. Y entonces ya no me voy a referir a ningún capítulo en particular. Sobre el libro en general, yo podría decir, me parece, que es interesante, es realmente interesante, se lee en forma muy amena, y a la vez es profundo, es erudito y es humilde. Tal vez esto parezca contradictorio y yo creo que realmente no lo es. Es erudito porque recoge una cantidad de información importante e interesante de la matemática y de otras ciencias y de otros campos del conocimiento y del quehacer humano. Pero no lo hace como un alarde de cuánto sabe, sino porque realmente vienen al caso. Y además tiene la humildad, la modestia de ponerlos en primer lugar, de traducirlos, de citar entero, no mandarlo a uno a leer en tal lado, sino poner la cita entera, para que el libro sea autocontenido, o yo diría, ningún libro lo es de todo, pero máximamente autocontenido. Tiene una abundante bibliografía, pero no apabulla. Se hace preguntas muy grandes, preguntas fundamentales, y las grandes preguntas suelen parecer ingenuas. Hay que animarse a hacer preguntas muy ingenuas. No todas las responde, o por lo menos no sentí que me las respondiera a mí, pero es natural. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Y también incita al lector a hacerse o a replantearse preguntas que ya tenía en mente. Y esa ya no es responsabilidad de Marta Ariana en absoluto contestarlas, es uno el que se las planteó. Pero es interesante que a uno le suscite preguntas interesantes. En esto de las grandes preguntas yo creo que hay que tener mucho desprejuicio. Proust dice en algún lado, y yo no bien visita, no dice como él, pero sé que dice en algún lado que una persona inteligente o está segura de sus conocimientos no tiene miedo de parecer tonta delante de otra persona inteligente. Puede temer parecer tonta delante de las personas frívolas. Y marcaría como se pone en igualdad de condiciones con sus lectores, es decir, asume que son personas inteligentes, no tiene vergüenza de mostrarse de repente perplejo frente a algunas cuestiones. Es un libro divertido, tiene sentido del humor, hay citas o pasajes históricos que son recordados con mucho sentido del humor. Y cuando dije sentido del humor, me acordé de Aristóteles, al que le preocupaba, como a mí por lo menos, que los 5 sentidos de los que hablamos no agotan los sentidos que tiene una persona. Tenemos, por ejemplo, el sentido del transcurso del tiempo, a veces equivocado o a veces ajustado. Y Aristóteles a lo mejor podría haber considerado el sentido del humor. Nos lleva a recordar a personas queridas para algunos, y eso también es un mérito, reencontrar personas muy queridas como Acera, como
Aristóteles, y tiene capítulos relativamente independientes que pueden ser leídos unitariamente, puede ser leído algún capítulo seleccionado o pueden ser leídos alterando el orden. Lo más difícil, yo creo, es que está dirigido a un público muy amplio y sobre todo muy heterogéneo, y eso es difícil de encarar. Entonces ninguna persona sola puede ser representativa del público porque el público es heterogéneo. Sin embargo, habiendo temas que yo conozco bien y que están expuestos en el libro y otros que no conozco muy bien, puedo decir que en los temas que conozco, de una exposición digna, es decir, no rebaja el conocimiento para hacerlo accesible, cosa que me parece muy importante, y no resulta aburrido incluso sabiendo, dice yo, número natural y número real, por ejemplo, y de los que no conozco, llego a tener una idea bastante acabada, bastante buena. Además hay algo, no sé si les ha pasado, cuando uno lee un artículo periodístico sobre un tema que realmente conoce, en general le nace una profunda desconfianza, porque dice, si esto lo dice tan mal o tan vagamente, entonces los temas que no conozco, ¿qué me estará diciendo? ¿No les ha pasado? Bueno, en este caso a mí me indujo a la confianza. Si los temas que sé lo dicen disparates, pienso que lo que no sé puedo confiar en lo que dice. Mención merece, yo creo, el cuidado del lenguaje. Que, bueno, hay que esperar en alguien que hace matemáticas o que hace ciencias. Se ocupa muy bien de definir las palabras y de no abusar de su significado. Tiene varias reflexiones interesantes sobre el devenir histórico de la matemática, es decir, cómo se gestaron ciertos conocimientos, en particular a veces de los errores o imprecisiones oportunos. Por ejemplo, doy un ejemplo concreto, cuando Tycho Brahe, un astrónomo, hizo mediciones de la órbita de los planetas, no tenía elementos extremadamente sensibles y entonces le pareció que eran elipses. Bueno, están perturbadas por los movimientos de otros planetas, pero esa convicción de que eran elipses le permitió a Kepler formular su teoría basada en la gravitación, la teoría de la órbita elíptica de los planetas que responde a la gravitación, y da otros ejemplos más elaborados también. Cosas que son, en fin, uno se pregunta ¿qué hubiera pasado si las cosas hubieran ocurrido de otra manera? Y la gente se lo pregunta y es interesante. Se centra mucho en algo que me parece muy importante, que es las relaciones de la matemática y el cerebro. La especie humana hace la matemática que hace con el cerebro que tiene. Y ese cerebro tiene una serie de características que analiza, además aludiendo a personas que se dedican a la psicología experimental, a la psicología científica, que son interesantes porque nos ayudan también en el tema de cómo se aprende o cómo se debería enseñar o por qué se desarrolla. Por ejemplo, nuestro cerebro tiene escasa memoria, pero percibe muy rápidamente las relaciones, o incluso a veces busca estas relaciones donde no las hay. Es una de nuestras tendencias, como por ejemplo la percepción de formas. También tendemos a considerar el mundo contable, es decir, vivimos en un mundo más bien de objetos discretos que se pueden enumerar y eso nos lleva a contar. Distinto sería vivir en un mundo totalmente fluido. Voy a decir un disparate. Un pastor tiene tantas ovejas y sabe si le falta una. Si la sustancia oveja fuera una cosa fluida, el pastor tendría más oveja o menos oveja. Y eso llevaría a pensar las cosas de otra manera, no a contar. Contar, él habla de contar. Contar es una actividad interesante, porque contar ya implica un acto de abstracción. No hay dos ovejas iguales, ni dos árboles iguales. Cuando uno cuenta ciertos objetos es porque se hace una imagen abstracta de ciertas características, y eso lo hacen los niños desde que son muy chicos.
Me llegó a pensar a mí, en Noloyita, en el cuento Funes es memorioso, un cuento de Borges, en que hay una persona que tiene una memoria brutal, pero cero capacidad de abstracción. Entonces, percibe cada oveja, o cada... Y entre otras cosas, y eso tiene que ver con el capítulo de la numeración, Funes no usa el sistema acumulativo, el sistema decimal, posicional, digamos, le da nombres a las cantidades, como habrán hecho algunas civilizaciones. Una cuestión que me surgió a mí, yo pienso en realidad, pero me parece que es oportuno ponerla en relación con esto, es que cuando en el propio libro de Margarián, o en un capítulo que trae a cuento de un señor que se llama David Ruelle, no sé si se pronuncia así porque no sé de qué, Ruelle, se habla de las limitaciones del cerebro humano, las limitaciones o las características, vamos a decir, entre las cuales hay limitaciones y capacidades. Se las relaciona con la matemática y con otras actividades humanas. Y se lo compara, esencialmente para compararlo con algo que conocemos, con las computadoras. Bueno, a mí, que soy muy ilusa, alguna vez se me ocurrió que limitar el pensamiento, es decir, cuando se empezó hace tiempo con lo que llamaban inteligencia artificial, me pareció que a lo mejor nos daba algunas pistas sobre cómo funcionaba el cerebro realmente. Yo de eso estoy parcialmente decepcionada. Hasta que me avisen otra cosa, creo que hay que decepcionarse, que no se parece. Que puede dar salidas parecidas, pero que la manera de trabajar tiene que ser bastante distinta. Tiene que ser muy distinta. A un niño chico, uno le muestra un perro, un gato. El chiquitín conoce perros y gatos. A lo mejor se equivoca alguna vez, pero en general va a la casa del vecino y dice si tenía perro o tenía gato. A las máquinas hay que mostrarle miles de perros y de gatos. Ustedes dirán, igual no cuesta nada, la máquina tiene mucha memoria. Pero cuesta, ¿eh? Para alimentar a la inteligencia artificial se consume lo que producen centrales hidroeléctricas o centrales térmicas. Y el humilde cerebro humano consume entre 20 vatios. Consume más que el resto del cuerpo en relación a su masa. Pero 20, acuérdense que las lamparitas más humildes, las incandescentes, consumían 25. Así que debe hacer otra cosa, no es posible que haga el mismo tipo de operaciones. Sí, somos muy buenos en percibir formas, relaciones, y eso obviamente tiene que ver con la matemática, y además encontramos una gran satisfacción en la expresión concisa de resultados y en, diría, la elegancia, a lo que después me voy a referir. Tiene un capítulo sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, en particular sobre qué cosas nos interesa que la gente aprenda. Sobre algunas cuestiones que dice sobre cómo enseñar, yo realmente no puedo opinar porque no tengo autoridad para hacerlo. Sí me interesa y comparto la preocupación de que la gente, cuando se educa en matemáticas, aprenda, en primer lugar, ciertas leyes del pensamiento, es decir, aprenda a seguir razonamientos lógicos y en particular a seguir razonamientos más o menos largos, que exigen cierta memoria o que exigen tener un papel. A veces el papel funciona como una extensión de nuestra memoria. Y nos interesa que aprendan cierta operativa que en realidad se aprende casi para poder olvidarla, como, no sé, como sumar fracciones o como se aprende a andar en bicicleta. Después uno lo que le preocupa es a dónde va, pero de andar en bicicleta se desentiende. Él dice por algún lado, decía, bueno, algo que a mí me parece raro, él dice en algún lado que las habilidades matemáticas pueden hacer un joven o un adolescente como exitoso en su mundo. Y yo no hablo de mí misma ni a favor ni en contra, pero mi experiencia con muchísima gente es que no eran nada exitosos y que en realidad cuando llegan a un ambiente donde hay otros rayados como ellos, son realmente felices.
Cuando llegan a la facultad se encuentran entre otros nerds como ellos y están contentísimos. Pero no eran especialmente populares, ni te perseguían, ni te pedían autógrafos. ¿No? Yo creo que a lo mejor a Roberto capaz que le pasó y bueno, feliz de él. Ahora con mi hermano seguro que no. Seguro que no. Le permitió superar su complejo de inferioridad con respecto a él. Está aquí mi hermano. Mucho gusto. También dicen que es más difícil la enseñanza de la matemática, que la gente aprende poco a causa de que estamos en un país subdesarrollado. Yo en eso tampoco creo. Una vez un colega de matemáticas nos llevó un artículo en que los profesores universitarios se quejaban amargamente de la preparación que traían los estudiantes. No nos dijo de dónde era y después nos dijo que era de Finlandia y nos dejó bastante chatos. Y además diría este tema de que se hace buena matemática pero no se aprende tanta matemática, no es exclusivo de la matemática. También se hace muy buena biología en este país y yo no diría que se enseñe muy buena biología, que los niños aprendan mucha biología. Trae a cuento el libro algunas polémicas históricas muy interesantes, como que la que se dio en Francia, entre los entusiastas de la lógica formal, del álgebra formal, más bien quise decir del álgebra formal, lo que quería llevar el rigor matemático a la enseñanza directamente, y los más amigos de la geometría, como René Thom, por ejemplo. Sí habla de algunas características del aprendizaje de la matemática, como su carácter acumulativo. Hay otras ramas del conocimiento en las que uno de repente puede aprender un cierto pedazo desconociendo los demás. Seguramente no es la mejor manera, pero se puede. En matemáticas, yo misma les digo muchas veces a los estudiantes, cuando les hacemos como una bienvenida a la Facultad de Ingeniería, que casi todos los conocimientos de ingeniería son de carácter acumulativo. Uno tiene que empezar desde algún principio y ser sistemático. Y también que hay que ser sistemático en la manera de estudiar. Tampoco es la mejor manera, pero de algunos temas uno puede dejar para lo último y después matarse durante algunos pocos días y más o menos salvar un examen. En matemática no. Ahora también les digo, quédense tranquilos, en música menos. ¿Verdad? No hay manera de que alguien se aprenda un concierto a la noche antes de darlo. Y además, para mantenerse músico hay que hacer música todos los días, casi todos los días. También hay otra característica, que es que la manera de aprender matemática, así como aprender ciencia en general, es enfrentarse a problemas desafiantes. No podemos darle al alumno ejercicios que se hacen directamente con lo que uno dijo en el teórico. De repente alguno para que repase, sí, pero se tiene que enfrentar a problemas que en lo posible el alumno no sepa si va a poder resolver, y en lo posible el docente crea que sí va a poder resolver. Era como tiene un capítulo interesante sobre el caos, en la especialidad de Magdalena, que me pareció extremadamente interesante, en particular por lo que hay más en el fondo, es que procura entender y modelar el desorden y encontrar leyes en él, encontrar leyes aceptando que el desorden es así, es decir, no bajar los brazos. Y en eso me parece que ejemplifica muy bien el quehacer de la ciencia, en que tenemos que buscar entender el mundo y explicárnoslo, y en lo posible generar modelos. En particular, me llamó mucho la atención que habla de los atractores extraños se llaman, que producen como un apretujamiento global, porque atrae desde lejos a las trayectorias, a las posibles evoluciones de las cosas, pero después cerca
producen una desintegración local, es decir, las cosas se acercan pero después no se acercan entre sí. Y voy a incurrir en algo que después voy a decir que está mal, que es hacer una analogía medio metafórica. Me hizo acordar a lo que pasa en las redes sociales, que la gente como que llega a una convergencia aparente, pero después no llega, después cada uno evoluciona por su lado, después cada uno cree que entendió y no entendió. Justamente lo que iba a decir es que él dice que el uso de las metáforas es elogiable. Dice textualmente, y yo no sé si realmente está convencido de eso, el uso metafórico de diversas expresiones de la teoría del caos es elogiable y debe ser promovido. Yo lo encuentro hasta peligroso, la verdad. En general, el uso metafórico de las expresiones de la ciencia degenera totalmente los conceptos a los que pretende aludir, y el uso metafórico, cuando se pretende abordar un problema y explicarlo, a veces genera metáforas que son más complicadas que el propio problema. Así que yo me abstendría un poquito del uso de las metáforas. Hay una parte como más filosófica que esta sí ya atraviesa los capítulos, ya no me voy a referir a un capítulo concreto, que es el de los, por ejemplo, el de los objetos matemáticos y el edificio matemático. Los objetos de la matemática son necesariamente abstracciones, para decir la cosa más simple del mundo, un punto. No existe la realidad, no hay puntos. Uno define acepta ciertos conceptos y hace la menor cantidad de axiomas posible para relacionarlos entre ellos. Por ejemplo, los puntos determinan una recta, cosas así. Da para filosofar. Por ejemplo, si los objetos matemáticos siguen existiendo cuando nadie lo piensa, o si un teorema seguiría siendo cierto aunque la humanidad se extinguiera. Sí, por ejemplo, no sé, el teorema de Pitágoras seguiría siendo cierto, pero ¿quién pensaría en los triángulos y en los puntos y en las rectas? El extremo, tal vez, de este pensamiento es el de Bertrand Russell, que dice que en realidad la matemática es todo como un edificio construido a partir de ciertas definiciones y que los objetos matemáticos son abreviaturas de definiciones, que se podrían como descomponer en palabras hasta llevarlos a una naturaleza atómica. Sin embargo, hay conceptos matemáticos que propenden al avance de la matemática. Es decir, hay objetos que enriquecen no solo la matemática, enriquecen nuestra capacidad de pensar. Nosotros, aunque no existan en la práctica, usamos los triángulos, o los triángulos rectángulos, o la geometría en general, o el álgebra, y muchas otras disciplinas. Es interesante, especialmente interesante, el análisis de qué distingue un pensamiento matemático interesante de un pensamiento matemático lógicamente correcto pero irrelevante. En esto llega y se mezcla con el capítulo en que intervino Macera, Turiansky, que dicen algo que es muy interesante, que es que se clasifica, se puede llegar a ver cuán fructífero es un concepto, o una disciplina, o un rumbo que toman las ciencias, por sus efectos en la propia ciencia. En eso la matemática tiene una naturaleza, un poco una epistemología, distinta de la física, que es en general el modelo que toma la epistemología, en que hay experimentos que pueden falsar ciertas teorías. Hay experimentos, claro, cada vez más difíciles. Pero en la matemática eso no hay. En la matemática el juicio, en definitiva, es la descendencia que tiene un concepto,
la descendencia que tiene una disciplina y la capacidad de generar más pensamiento. Roberto da el ejemplo de las jónicas, el estudio de las jónicas que hizo Apolonio, que durante mucho tiempo se siguió cultivando sin que tuviera ninguna aplicación. Y después resultó que las órbitas de los planetas eran elípticas, aproximadamente. Yo podría citar otros de mi disciplina, de las telecomunicaciones, por ejemplo, la teoría de números. Mucho tiempo se consideró una teoría matemática muy hermosa, pero sin aplicación, y sin embargo está en la base de las transacciones que hacemos por Internet, en los sistemas que se llaman de clave pública, que nosotros no lo vemos, no tenemos que lidiar con ellos, pero está ahí, y logra comunicaciones encriptadas de una manera muy inteligente que no necesita intercambiar claves. O como los cuerpos finitos, concebidos en particular el cuerpo de Galois, me acuerdo, que intervienen en la protección contra errores cuando se tiene que transmitir señales sobre canales por ruido. Esto también en su momento habrá parecido inútil. Entre las cosas que se dicen de y a veces contra la matemática, yo creo que una de ellas es esa acusación, digamos, de inutilidad. Es tal vez la más común. De construcción caprichosa. La gente inventa conceptos y después trabaja sobre ellos y se mata en demostrar que esto es cierto, ¿no? Y los define para después escribir sobre ellos. También dentro de esta acusación de inutilidad está la división artificial entre ciencia pura y ciencia aplicada. Y como ya dije, Bertrand Russell la lleva al extremo. Yo diría que Margarian se defiende muy bien, así como Macera también, se defiende muy bien en contra de esto, mostrando no solo el tema ese por donde menos se piensa salta la liebre, es decir, no solo la liebre, sino también la utilidad de pensar, la capacidad de pensar. La humanidad se caracteriza por su pensamiento. Realmente, yo creo que todos creemos que no es lo mismo mirar el cielo y saber por qué los planetas se mueven entre las estrellas y no saberlo, o directamente no mirar el cielo. Hay un filósofo italiano, se llama Lucio Ordine, que tiene un libro que está bueno, que se llama La utilidad de lo inútil, manifiesto. En su título, manifiesto. Lo aparentemente inútil, claro, si fuera por eso, la gran parte de la cultura humana podría ser tildada de inútil. Por cierto, Margarian habla bastante de la cultura matemática, y este libro es una contribución importante a la cultura matemática, así como hay cultura científica, que en general se olvida. Cuando se habla de cultura, la gente piensa casi siempre en las artes, después en la cultura concebida como convivencia, la cultura de un pueblo, la cultura de un lugar, y recién después en la cultura científica, que también es cultura sin lugar a dudas. Ahora, de estas cosas de las que se acusa la matemática, digamos, de la inutilidad, yo digo, esa es una acusación, y está bien tratada. Hay otra, que es más sutil, que es la duda de si es realmente una ciencia. Sobre todo en sus ramas más puras, hay gente que la aproxima casi a una forma de arte. Sin duda precisa una epistemología distinta, pero tiene construcción de ciencia. Sin embargo, hay una cita muy linda de Marx en el libro, que no la voy a leer entera, pero termina diciendo: el ser humano se contempla a sí mismo en un mundo creado por él. Y está hablando de la ciencia o del conocimiento humano. Y les voy a leer una otra cita, tampoco textual porque sería larga, de un filósofo francés, que habla del arte. Y dice: ¿qué sería del arte sin los grandes artistas? Por ejemplo, cita a los grandes músicos, a Miguel Ángel, a los trágicos griegos, a Shakespeare. No solo las artes no serían lo que son, la humanidad tampoco sería lo que es.
Sería porque sería menos bella, menos cultivada, menos feliz. Bueno, él dice, sigo citando, no solamente ni sobre todo. Sería menos verdadera y sobre todo menos humana. El arte es un hecho del hombre, el hombre es un hecho del arte. Y traje a propósito dos citas bastante parecidas para ver que algo hay en común. Por ejemplo, en esa validación a través de lo fructífero de algo, porque miles de tipos escribieron sinfonías y se tocan las de no tantos, y sobre todo esos no tantos influyeron sobre los que vinieron después. Pero tiene, como digo, algunos rasgos en común. En particular, y sobre esa era que quería volver, la estética. Yo creo que la estética, la elegancia del razonamiento, la concisión, la parsimonia, en el sentido recto de la palabra, probablemente le gustan a nuestro cerebro, pero resultan un hilo de Ariadna bastante válido hacia la verdad. Y algo es muy complicado, en general hay que desconfiar un poco. En particular, los modelos de la realidad extremadamente complejos, como lo era, por ejemplo, el sistema de Ptolomeo, que predecía bien el movimiento de los planetas a fuerza de una gran complejidad. O como, bueno, otros, los sistemas marcovianos también, se logran ajustar que den casi lo que uno quiere y se los hace cada vez más complicados. Pero la simplicidad suele ser una buena pista, por lo menos en la construcción del conocimiento. Ese sentimiento estético debe estar cableado muy profundamente en el cerebro humano, porque tenemos un reconocimiento de la intención estética incluso en objetos que vienen de la edad de piedra más antigua. Y tenemos esa tendencia que sí, yo pienso que tiene que estar vinculada con características propias de nuestro cerebro. De esa acusación de no ciencia, yo diría que Magdalena se defiende un poco menos. Sin embargo, sin duda, la matemática tiene características de ciencia. Es el hecho acumulativo, como dijo Newton, pude ver lejos, es una frase muy clásica, pude ver lejos porque me paré sobre hombros de gigantes, refiriéndose a Kepler y a Galileo. En matemática también hay un carácter acumulativo, hay un progreso. En el arte hay probablemente un devenir, pero no es ni mucho menos tan lineal ni tan claro. Además, la matemática es falsable con contraejemplos. Y es profundamente democrática. Es decir, cualquiera le puede refutar a cualquiera si tiene los buenos argumentos lógicos. Lo que también es muy útil para la enseñanza. Se le enseña a la gente a pensar con independencia y el último chiquitín le puede demostrar al profesor que no está en lo cierto. Esto en otras ramas del conocimiento no están así. El argumento de autoridad a veces vale. Y bueno, para terminar, también atraviesa todo el libro la dialéctica. En particular, Amacera creía profundamente en el materialismo dialéctico y debe haber resultado necesario pensar un poco en lo que hacía, y piensa muy claramente en algo que tiene ciertas dificultades para ser llevado al materialismo dialéctico. Pero, sin duda, su proceso de generación es profundamente dialéctico y profundamente humano. Y por último, la ética. Ya Brecht, Galileo Galilei, dijo unas cuantas cosas sobre la ética de la ciencia, pero yo creo que hay que seguir y que el libro apuesta fuertemente a la ética y al compromiso con la humanidad y al compromiso con la sociedad. ¿El conocimiento solo nos hace mejores? Bueno, fue lo que se planteó la gente de la enciclopedia, Diderot y otros, que a uno le resulta hasta enternecedor. Pero claro, con el conocimiento no era tan fácil y no alcanzaba. Pero sin duda el conocimiento contribuye.
uno se pregunta, ¿se puede hacer ciencia de espaldas a la humanidad? Bueno, ¿qué es ciencia? Yo creo que no es la que queremos. La ciencia necesita una humanidad sana, y eso significa, entre otras cosas, justa. Dicen que el fundador de nuestro Instituto de Matemáticas, cuyo nombre lleva Rafael Laguardia, decía, no hay cosa más democráticamente distribuida que el talento. Y entonces uno se pregunta realmente con pena cuántos talentos no llegan a ser descubiertos, cuántos talentos no llegan a dar la luz por las condiciones en que tienen que vivir, sean las que sean. ¿Puede un intelectual, en definitiva, estar de espaldas a la sociedad? Yo creo que tiene que entender que el ser intelectual tiene un privilegio, que pertenece a una élite, y la palabra élite no tiene nada de malo, al contrario. Se ha puesto como mal vista, pero nadie tiene problema en hablar de deportistas de élite. Bueno, también hay élite intelectual. Y a mí me parece que desempeña su función cuando tiene conciencia de quién es y tiene conciencia de lo que debe. Y en ese sentido, este libro me gustó y esto es un buen momento para terminar. Rodolfo Gambini, tenemos una trayectoria universitaria de trabajo científico, etcétera, en paralelo, digamos. Tenemos vidas muy distintas, nos pasaron cosas distintas, pero entramos más o menos juntos a la Facultad de Ingeniería y hubo siempre grandes coincidencias en la discrepancia, en la visión distinta, pero con las ganas de buscarnos, lo debo decir así, porque por lo menos esa es mi impresión, dirá si esa la suya, de ver qué está pensando él sobre los problemas cruciales que uno enfrenta en esta actividad. Pero por eso tenía que estar por la trayectoria de él y por esta cercanía, el modo de ver la vida y la vida científica que tenemos con él. A María Simón la conocí después de la dictadura. Me acerqué rápidamente a él, di cursos con ella de temas que yo no conocía muy bien, esa es la pura verdad. Me acerqué a la disciplina más aplicada para usar el mismo lenguaje que está en el libro que yo usé hace un rato, y a partir de ahí hicimos una comunidad de visión universitaria, de vida, de modos de encarar las cosas, de cercanía en la cultura en general, que lo que tenemos, que ella me lleva a gran distancia, pero tenemos la visión parecida sobre ese personaje, que ella acaba de expresarlo claramente en su intervención. Rafael Potri, es más joven, yo tengo una cercanía con él de la disciplina que trabajamos. Yo dije alguna vez que él sabe de lo que yo hice mejor que yo, que es un hombre talentoso, de lo mejor de la ciencia uruguaya desde 40 años, digamos, por decir un número aproximado. Me pareció buena que hubiera una visión propiamente desde la matemática de estas cosas que estamos hablando, y por tanto cubre un espectro de mi actividad bastante amplia en la descripción que acabo de hacer de estas tres personas que están aquí. Me habla Rafael Potri ahora. Gracias. Bueno, hace poco estuve en una conferencia científica y había un evento protocolar donde se acercaron personas de la política y un embajador, creo que era el embajador de Brasil en España, que dijo que, bueno, que lo que tenían en común los diplomáticos y los matemáticos era que nadie sabía lo que hacían. Y en realidad un poco hay una diferencia también, es que los diplomáticos saben hablar en público y los matemáticos no necesariamente. Entonces, lo que me pidió Roberto un poco fue que participe de la mesa dando una visión desde la práctica matemática del libro que me regaló. Entonces gané un
voy a dar también las impresiones desde ese lugar de lo que fue leer el libro. Entonces, en particular, como matemático, también leo el libro buscando y tratando de entender qué es lo que busca desde la matemática hacer un libro así. Y la divulgación, por supuesto, es una de las partes importantes de quehacer científico. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo hacemos para acercarle el conocimiento al resto de la gente? Y me parece que hay muchos enfoques y muchos encares para acercar la matemática al público, y el encare de Roberto es original en cierto sentido, porque, y sobre todo en este momento donde la matemática hoy está presente en muchísimos lugares, cada vez más se vuelve necesaria para un montón de los avances tecnológicos y científicos que hay en el momento, pero como que el libro de Roberto se revela un poco en contra de eso y presenta la matemática como un objeto cultural y como algo que es importante por sí mismo para que entendamos, y porque nos ofrece una forma diferente de entender y acercarnos a la realidad. Y de esa forma explica conceptos matemáticos como se los explicaría uno a alguien que está estudiando matemática, pero, como dice María, también de una forma que sea accesible. Accesible, no fácil. No es un libro escrito para leer acostado. Requiere que uno se involucre con lo que está leyendo y que ponga interés y concentración en lo que está leyendo. En eso de que la matemática nos ofrece un lenguaje y una forma de acercarnos a la realidad, apareció en las cosas que decía María. O sea, lo que nos ofrece es un lenguaje en el cual las discusiones se terminan. Nosotros y no llegamos a un lugar con nuestras ideas sobre un problema y discutiendo sobre el problema en tiempo finito, no muy grande, llegamos a un acuerdo de quién tenía razón. Y la persona que tenía razón no necesariamente era la que sabía más a priori o que había estudiado más, sino la que tenía razón. Pero también me parece que es muy importante del libro que plantea y presenta todos estos problemas desde hacer ciencia en Latinoamérica. Y eso forma parte del libro, de cómo lo presenta y de qué es lo que explica, y de los desafíos que involucra y de la función que cumple la ciencia en un país que no es un país desarrollado. Y eso también me resultó particularmente conmovedor desde mi lugar, porque cuando yo llegué a la comunidad matemática, José Luis Macera ya no estaba ahí, y de repente Roberto u otra gente jugaban como ese papel, y en el libro él presenta a Macera y lo muestra como alguien que buscaba hacer comunidad y como una persona generosa. Y la generosidad es algo con lo que siempre me encontré en la comunidad matemática, y es lindo encontrarlo también en cómo Roberto presenta a Macera. Bueno, entonces lo otro que quería hacer, porque fue un poco lo que me pidió Roberto, era tratar de describir algunas cosas acerca de la práctica matemática. Y bueno, hace poco estuve en Minas de Corrales, ahí en Rivera, y estuvimos recorriendo minas de oro, y me pareció interesante como analogía. Creo que esto aplica quizás a cualquier ciencia.
el hecho de que cuando estamos buscando entender algo nuevo, la matemática en el fondo busca eso, nos hacemos preguntas que sí son de algún modo científicos, porque no son, si bien estudiamos objetos abstractos, esos objetos nacen de ciertos intereses de entendimiento de cuestiones que se pueden de repente describir en no muchas y que describen y son útiles para cualquier ciencia. Quizás las cantidades, las formas, el movimiento y los procesos, quizás eso ya abarca todas las cosas que queremos estudiar como matemáticos. Y en busca de entender esas cosas, no tenemos una claridad de hacia dónde ir. Entonces es importante ser capaces de ir con nuestros picos, y esa es la formación del matemático, darle a alguien un pico y decirle que pique por ahí, y picar a veces es una simple práctica en la que no sale nada, pero con el tiempo uno va aprendiendo a tener olfato de dónde es que va a sacar más o menos cosas, pero sobre todo me gusta la minería como analogía, porque es importante entender que por más que uno encuentre oro, una sola pieza de oro no tiene ningún valor si no hay mucho oro. Entonces el rol de lo colectivo en la práctica matemática es algo fundamental, y me parece que está muy bien plasmado en el libro, y tampoco no me quiero extender mucho más. Voy a dejar por aquí. Buenas noches. Es un gusto para mí acompañar a Roberto en la presentación de su libro junto a los colegas aquí presentes. Como expresaba el propio Roberto, nos conocimos hace más de 60 años, cuando ambos ingresamos al primer año de la Facultad de Ingeniería, y muy pronto hicimos una amistad que ha perdurado a través de las décadas y de muchos años de alejamiento obligado por la dictadura y el exilio. En los 90 editamos conjuntamente un libro titulado Certidumbres, Incertidumbres y Caos, reflexiones sobre la ciencia contemporánea, donde presentamos junto a colegas biólogos una visión del caos, el indeterminismo cuántico y el origen de la vida. Roberto no solo es un investigador matemático, es un magnífico docente querido y admirado por sus estudiantes, un excelente divulgador de la ciencia y un universitario comprometido con la educación superior nacional, por la que ha trabajado generosamente en los más diversos ámbitos. Mi aproximación a la matemática ha sido la de un físico teórico. Si bien me he visto en la necesidad de introducir algunos conceptos matemáticos nuevos, ha sido para entender la teoría de campos y siempre en forma heurística. No soy un matemático, más bien he utilizado la matemática como un instrumento fundamental para entender las leyes físicas y extraer sus consecuencias. Ello no es un obstáculo para la lectura, el disfrute y el aprovechamiento de este libro, que está dirigido tanto a docentes como a científicos de todas las disciplinas y al público en general. Si alguien considera que la matemática no es de su interés, después de su lectura habrá cambiado de opinión. Sé que en esto estoy siendo muy optimista, pero yo creo que refleja un optimismo que tiene Roberto y que lo motiva a escribir el libro. De manera que me solidarizo. Estamos ante una obra que nos sorprende a cada paso con reflexiones agudas, planteadas en forma coloquial y aparentemente sencilla, que nos habla tanto de la dimensión humana de la matemática como la de su autor.
La matemática está en la base del desarrollo científico moderno, en primer lugar el de la física, y ha tenido un rol preponderante desde el siglo XVII en la cultura occidental. Por otra parte, ella constituye, junto al idioma, los contenidos curriculares más importantes en la formación inicial y secundaria, por su rol en los procesos de abstracción, conceptualización y razonamiento. El objetivo central de la dimensión humana de la matemática es mostrar la relevancia de la matemática en nuestra formación y realización personal, en la vida de las sociedades modernas y su impacto en la cultura. Cada capítulo se abre con una cita maravillosamente escogida para ilustrar los problemas que ahí se tratan. La cita que precede la introducción refiere a uno de los personajes de Edgar Allan Poe, Auguste Dupin, quien manifiesta cierta desconfianza por los matemáticos cuando opinan en cuestiones ajenas a su disciplina. A mi entender, esta cita hace referencia a una de las motivaciones principales para escribir este libro. Aún hoy se percibe en muchos casos a la matemática como una herramienta a la cual en ocasiones debemos recurrir obligadamente, casi como un mal necesario, actitud que se extiende incluso a muchos de quienes practican otras ciencias naturales y que Roberto se ocupa de combatir. No solo se muestra en la obra su importancia, también se genera en el lector un gusto y respeto permanente por la disciplina como actividad indispensable y propia de la condición humana. Es una invitación a acercarnos a ella para explorar su naturaleza, su alcance, su valor social y humano y el vínculo con las otras ciencias y la cultura en general. La matemática tiene un papel singular entre las ciencias por ser la más precisa y perfecta de las actividades humanas y la más apta para describir las regularidades de la naturaleza. En palabras del gran matemático Joseph Fourier, otras de las citas de Roberto, las matemáticas parecen constituir una facultad de la mente humana destinada a compensar la brevedad de la vida y la imperfección de los sentidos. Por siglos se ha considerado que ella permite acceder al mundo platónico de las ideas puras. La posición de Roberto, que comparto plenamente, es que la matemática no es tan diferente de la física o de las otras ciencias. Es la ciencia que describe en forma precisa estructuras y procesos. Es más abstracta que la física porque las mismas estructuras pueden aparecer en ámbitos muy distintos de la realidad. Pensarla como la ciencia de las estructuras y procesos permite concebir una respuesta satisfactoria a su irrazonable efectividad, que es algo central para los físicos, que una y otra vez nos sorprendemos ante la capacidad de la matemática de representar los procesos naturales. Y que ha llamado la atención a físicos eminentes, como el caso de Eugene Wigner, que es el padre de esta calificación, y del propio Albert Einstein. El capítulo 1 analiza la naturaleza de la matemática, sus aplicaciones, su origen y su relación con nuestras habilidades conceptuales. La práctica de la matemática es una singular y distintiva capacidad de los humanos, como reconociera Aristóteles cuando nos caracteriza como animales racionales. ¿Cuál es el origen de sus procedimientos, sus métodos y de los objetos que él introduce, cuya creación es tan peculiarmente humana? ¿Cuáles son las características de nuestra mente que permiten esos procesos de abstracción con sus logros y dificultades? Roberto sostiene muy convincentemente que la respuesta a estas preguntas reside en el funcionamiento de nuestro cerebro, que a diferencia de nuestras computadoras es bastante ineficiente en procesamiento lógico o memoria, pero mucho más eficaz en el reconocimiento de patrones y regularidades, lo que lleva a su vez a preguntarnos sobre el origen de esas capacidades y su relación con la evolución darwiniana. Las ciencias naturales modernas nacieron con la física de Galileo,
quien observó que las leyes de la naturaleza están escritas en el lenguaje de la matemática. El éxito del proceso de matematización que culminó con la mecánica newtoniana fue tan grande que los primeros filósofos naturales de la modernidad, como Descartes o Spinoza, trataron de reducir la realidad física a su representación matemática. Según esta visión, la materia no tiene más atributos que su extensión, es decir, su distribución espacial y sus desplazamientos. Siglos de reflexión física y filosófica nos han enseñado que las descripciones físico-matemáticas resultan de procesos de abstracción e idealización de una realidad externa que los trasciende, constituida por fenómenos a los que solo podemos referirnos ostensiblemente, es decir, señalándolos. Voy a poner un ejemplo para que se entienda esto, que fue mencionado aquí, que es el ejemplo del descubrimiento de las leyes de la gravitación. Tycho Brahe, en épocas donde no existía el telescopio, intentó traducir las propiedades de los fenómenos celestes en expresiones numéricas. Y lo hizo describiendo cómo se veía cada objeto desde la Tierra, es decir, de una perspectiva relativa al movimiento terrestre. Esa descripción, entonces, traduce el fenómeno en un conjunto de números. Es el proceso de matematización que siempre está asociado a las mediciones. La medición es la traducción de lo fenoménico a lo numérico, a lo matemático. Posteriormente, Kepler, que había heredado los datos de Tycho, logró expresar un conjunto enorme de resultados, una masa enorme de resultados en ciertas leyes, en 3 leyes fundamentales, que, como se mencionaba, digamos, son solo aproximadas, todo es aproximado en el sistema solar, pero representan exactamente la esencia empírica de ese conjunto de números que habían sido obtenidos por Tycho. Y esto lo hace desde una perspectiva heliocéntrica, es decir, los números estaban referidos a un sistema de referencia que estaba en movimiento. Entonces, parte del trabajo es traducirlo a un sistema fijo. Lo que quedaba por hacer lo hizo Newton cuando, con sus 3 leyes del movimiento, enormemente simples, y con la ley de gravitación universal, logra recuperar a las leyes de Kepler a partir de sencillas hipótesis. En este sentido, Roberto hace una clara distinción entre la naturaleza de las cosas y su descripción matemática. Al respecto afirma que muchas veces todo es visto por los científicos como si el fenómeno no existiese y solo interesasen a sus ecuaciones. Esta confusión se da reiteradamente, forma parte de la diferenciación entre la realidad y lo que el hombre capta a través de sus experiencias y las teorías que a partir de ellas hace. Las ecuaciones en realidad no regulan cosa alguna, las ecuaciones son procedimientos abstractos que la humanidad ha descubierto para reflejar objetivamente los fenómenos y entenderlos. Esta confusión que se ha producido desde los inicios de la física moderna entre la naturaleza de los fenómenos y su representación simbólica ha conducido a un conjunto de problemas para comprender fenómenos fundamentales, como el de la conciencia. La conciencia es un fenómeno básicamente de carácter cualitativo
y la matemática trata de estructuras. Y hay ahí un problema si uno piensa que son, las dos están reflejando la misma cosa, y no una es, como traté de explicar antes, la matemática es solo la representación simbólica de un fenómeno de la abstracción. Los capítulos dedicados a los aspectos pedagógicos no son para nada típicos de lo que serían trabajos sobre didáctica. Si bien están dedicados a maestros y profesores, pretenden mostrar cómo funciona y se construye el razonamiento matemático y su valor trasciende lo educativo. Se muestra el contenido cultural de la matemática y la necesidad de presentarla como producto de la historia y creación humana. Por ello, se destacan entre los aspectos que los profesores deben saber: comprender las dificultades que las nuevas ideas permitieron enfrentar, relacionar los conceptos nuevos con otros previos tratando de seguir el desarrollo histórico, y finalmente, en el momento de transmitirlos, utilizar estos conocimientos para facilitar la comprensión del problema y el origen de los conceptos introducidos. Estas ideas se ilustran en el capítulo 3, dedicado a la enseñanza de los números naturales y a cómo las distintas civilizaciones los descubrieron y utilizaron, y en el capítulo 4, dedicado a los números reales, su descubrimiento, formalización y su contribución a distintas ramas de la matemática. En el capítulo 5 se estudian los fenómenos caóticos en forma muy accesible mediante una sucesión de ejemplos maravillosamente seleccionados. Los mismos están asociados a problemas que han atraído en las últimas décadas progresiva atención por el creciente interés por un conjunto de fenómenos naturales, como por ejemplo la predicción del tiempo, el clima o la turbulencia, que afectan crecientemente nuestras vidas. La mecánica newtoniana generó un enorme optimismo en nuestras capacidades cognitivas. Laplace afirmaba a principios del siglo XIX que una inteligencia capaz de conocer las fuerzas, propiedades y estados de movimiento en un instante dado de todos los objetos del universo estaría en condiciones de conocer su pasado y su futuro con infinita precisión. Los descubrimientos posteriores en el ámbito de los fenómenos caóticos y cuánticos han conducido a abandonar para siempre la noción del mundo como un mero mecanismo de relojería. Muchos fenómenos mecánicos presentan caos. Roberto lo caracteriza de esta manera: si bien se puede conocer la evolución de cada elemento, de cada partícula, el movimiento global puede ser desordenado. Dos partículas que están muy próximas en un momento y que tienen propiedades prácticamente indistinguibles se pueden separar muchísimo en un instante posterior. Eso ocurre, por ejemplo, en los juegos de azar. En la ruleta, modificaciones imperceptibles en el tirado de la bola y las minúsculas variaciones en la rotación de la rueda generan la impredecibilidad del resultado. Los matemáticos son, sin embargo, capaces de encontrar orden en el caos y encontrar regularidades en los fenómenos caóticos o definir medidas de cuán caótico es un fenómeno. El tiempo atmosférico es un sistema caótico. Las predicciones del tiempo en meteorología recurren a esas regularidades ocultas, como por ejemplo a la noción de atractor de Lorentz. Un ejemplo exquisito de cómo Roberto logra transmitir conocimientos mediante anécdotas que dejan recuerdos imborrables en sus estudiantes es su ilustración de las propiedades del caos con las 1000 hojas que preparaba su abuela Mariam, estirando, doblando y untando con manteca muchas veces la masa original. En el capítulo 6 se recuerda la figura de José Luis Macera, a quien está dedicado el libro. Uno de los intelectuales más importantes de Uruguay en la segunda mitad del siglo XX, ejemplo para varias generaciones de matemáticos y creador de la Escuela de Sistemas Dinámicos uruguaya, reconocida mundialmente. La influencia de Macera trascendió ampliamente a la matemática y Roberto es el más indicado para hablarnos de todas las facetas de su personalidad. Su impacto en quienes lo conocimos fue tan intenso que él significó un permanente motivo de aprendizaje para muchos de nosotros. Como bien se indica, Macera no generó un culto basado en la imitación del maestro, más bien significó una inspiración para quienes aprendimos de su independencia de criterio, de su determinación por ser exigente, serio y honesto en el trabajo intelectual. En conclusión,
La dimensión humana de la matemática es una riquísima fuente de reflexiones originales y fecundas, y también de disfrute. Admite muchas lecturas dependiendo de los intereses del lector. Es una invitación a pensar no solo acerca de la matemática y su enseñanza, también acerca de la práctica científica, de los seres humanos y sus habilidades cognitivas, y de las creaciones humanas en particular, acerca de nuestra historia y cultura. El autor y su obra ponen en cuestión implícitamente la distinción en ocasiones demasiado tajante entre el intelectual y el científico. Muchas gracias a los tres. Yo no sé muy bien lo que decir después de esto, pero algo tengo que decir. Hice unas notas que tratan de complementar algunas de las cosas del libro y voy a empezar con los agradecimientos, que voy a ser muy breve porque no me quiero repetir. Hay dos agradecimientos en el libro, uno al principio del libro original, más grande, y otro al final de todo el libro. La editorial Martín, que estaba por acá, dice que ellos ponen los agradecimientos al final, hay otros agradecimientos al final, y hay nombres que no están puestos porque los agradecidos me pidieron que no se los pusiera, pero no me prohibieron decirlo. Voy a empezar de una manera un poco inesperada, porque el libro tuvo su primera edición en el México. Fue dicho, fue presentado en lugares importantes de México, en un gran museo de la ciencia, Universum, que está en el predio de la UNAM, el gran predio de la UNAM en la capital de México, y otra presentación, ahora no recuerdo si en el marco de la Academia de Ciencias de México o de la Unión, de la Sociedad Matemática Mexicana, pero fueron dos. Y ahí tengo que incluir los nombres de la gente que me dio cabida, está dicho tal cual ahí, pero el nombre me dijeron que no lo quería, porque lo pusieron, pero lo voy a decir, que son familiares de alguna manera, Virginia Ferrari, Nelson Uribe, en el aporte que nos ayudaron para que se rehiciera el libro en el Uruguay, Edna Salvador, y por el apoyo que me dio continuamente y por el texto, la lámina que está puesta al comienzo del capítulo del Caos, a Aubina Arroyo, con quien he convivido largos años y me ha apoyado desde todo punto de vista. La editorial, los nombres no están aquí, Martín Fernández, que es no sé si es el dueño, el organizador, el principal de la editorial, que pone su corazón para sacar cada libro, lo debo decir así. Y Abril Cardoso, que es una chica joven que hizo la maquetación del libro, que como fue comentado por Martín, donde siguió cada punto, cada corrección, cada coma, cada cosa, tiene esta buena idea de colocar mucho negro para distinguirlo de las secciones. Se distingue fácil cada capítulo buscando las partes negras del libro. Mi aproximación a las ciencias cognitivas, que es prácticamente más de la mitad de lo nuevo del libro, le debe mucho a Alejandro Maiche y Juan Vallelipoa, que me ayudaron a meterme en una rama donde yo no sabía nada, por decir algo, salvo mis preocupaciones, que ya eso fue dicho por casi todos cuando me puse a estudiar a Ruel, a estudiarlo y a conocerlo, porque Ruel yo tuve un trato directo con él, es un personaje de la ciencia del mundo, diría yo, y que habla español, me corrigió un texto que de él que yo traduje. Es una cercanía inesperada para mí, le debo decir así, la autorización que me dio la American Mathematical Society para poner ese texto en un libro editado en México ahora, antes y ahora en Uruguay. Ellos me acercaron a estas ciencias y yo me acerqué de una manera que fue destacada, creo que especialmente por María Simón. Me acerqué de una manera naif, de una manera ingenua. Y eso que fue elogiado como el rasgo mío, yo debo decir que lo hice así porque no tenía otra manera de hacerlo. Yo no soy un estudioso de la biología, no conozco detalles y me caré el tema de una manera que, como yo pensaba que funcionaban las cosas, y la verdad que la aproximación científica que ellos me ayudaron a tener, los dos que nombré, Maiche y Vallelipoa, y otra gente más, pero nombré los dos porque fueron los más cercanos, Maiche en particular,
me permitieron meterme en una rama totalmente ajena, me recomendaron buena lectura para entender algunos problemas, por razones que creo que hacen el caso, pero son ocasionales. Ambos, lecturas grandes que yo hice, son doctores honoris causa de la Universidad de la República. Uno no fue ahondado, en el caso de Deán, se va a ser dado entre unos pocos meses, y yo hubiera querido que en la presentación del libro estuviera Deán, ese era un berretín mío, porque tener un personaje de eso, de una rama tan alejada propiamente de la matemática, por más que la formación de él es matemática finalmente, hubiera sido ideal que un semejante personaje estuviera aquí. Esos nombres, algunos de estos están en el libro, otros no, y yo los quería agregar a la larga lista de agradecimientos que doy de familiares, bueno, mi hija y otra gente que no quiero repetir acá para no llevar más tiempo. El libro, como dice al principio, fue escrito con el afán de que tenemos que tener los científicos de acercarnos a explicar lo que hacemos, a lo que nos dedicamos con ahínco, como se puso en algún encabezamiento con la diferencia, y creo que tenemos que tratar de propugnar porque es así, y lo mejor que podría pasar, más allá de otras cosas que dijeron ahora aquí todos, es que haya compañeros de mi rama, de la ciencia, que hagan un esfuerzo parecido por explicar algo de lo que hacen, porque tenemos que hacernos entender, tenemos que enseñarlo bien, tenemos que hacerlo bien, crear bien, tener trabajo creativo, pero tenemos que demostrar que lo que hacemos es importante, y que el esfuerzo que ponemos, el interés que ponemos, el entusiasmo que ponemos, la ética que ponemos, son cosas fundamentales. Yo vinculé algunos de mis razonamientos con problemas que son político-económicos o algo parecido. En la introducción de lo nuevo, incluso cosas que pueden ser como ajenas al problema, pero que yo las veo muy cercanas a mi modo de encarar estos problemas, de las dificultades que tienen los mecanismos actuales de información y de deformación de la información, y cómo eso va cundiendo y va generando direcciones políticas totalmente irrespetuosas de los seres humanos y de sus creaciones. Llego a dudar en mi texto sobre el carácter electivo de algunas cosas. No pretendo acá ponerme a discutir sobre qué es la democracia y cosas parecidas, pero lo cierto es que los resultados que esas cosas están dando hacen que uno se pregunte seriamente si ese es el buen camino de elegir a nuestros líderes. Eso está dicho en la primera página, no lo pensaba leer, pero como no quiero extenderme tanto, no lo voy a hacer. El tema de la inteligencia artificial, que fue traído a colación reiteradamente, yo mismo me quedé sorprendido de cómo le puse el ojo al tema, leyendo especialmente a Ruel, sobre las comparaciones entre cómo funciona el cerebro y cómo funcionan las computadoras. Los comentarios que hizo en particular, todos hicieron comentarios sobre eso, Gambini y María, sobre ese asunto, yo lo comparto plenamente. Hay que ser cuidadoso con esta onda de que eso no va a arreglar todas las cosas, y no verlo ni como la aparición universal ni como la llegada del apocalipsis, ninguna de las dos cosas. El hecho de que se logre acumular información y se tenga disponible, y que haya mecanismos para desentrañar esa inmensa masa de información y buscar adentro de esa masa de información cosas, es un gran avance que ha hecho la ciencia contemporánea, reciente. Las dos cosas, guardar la información masivamente y buscar adentro de la información como para sacar conocimiento. Ahora, de allí que eso vaya a sustituir los rasgos que fueron destacados aquí, y que en esto sí voy a leer algo de lo que yo resumí, de algunos rasgos de nuestro modo de cómo funciona nuestro cerebro. La arquitectura del cerebro es fuertemente paralela, o sea, el cerebro simultáneamente hace muchas cosas, y eso es lo que produce las asociaciones de ideas, esos encuentros que uno tiene de repente con cosas totalmente separadas, y que muchas veces son las que generan los nuevos conocimientos. Que nos gustan las formulaciones cortas, eso fue lo destacado por todos. Efectivamente, la virtud que tiene de encontrar formulaciones sencillas, la gente le llama leyes a veces a esas cosas, es un rasgo que tenemos que buscar. Los pensamientos complicados, alambicados, que a veces caracterizan mucho de la filosofía contemporánea. Debo decir, yo leo
leo porque me interesa y me encuentro como contra paredes, leyendo a muchos de los grandes elogiados filósofos actuales, y resulta que la irrealidad que tiene el modo de pensar las cosas me sorprende, digo la verdad. Así que la formulación es corta. Y el ser bueno para encontrar regularidades y significados, eso es un rasgo de la humanidad, de los seres humanos, de la evolución que ha tenido la naturaleza para crear estos entes que nosotros somos, y la importancia que tiene que nos veamos así. En particular, el culto a lo circunstancial y lo momentáneo que hay actualmente elimina esa visión histórica sobre el modo como los seres humanos nos hemos creado nosotros mismos. El mundo no empezó 10 años atrás. Las ideas, no solo las ideas matemáticas, todas las ideas han tenido una evolución que los seres humanos hemos ido creando y elaborando, observando la naturaleza. Rodolfo lo dijo mejor que lo que hubiera dicho y lo dije yo. Efectivamente, la ciencia es una elaboración humana, no es la realidad la ciencia. Y creerse una ecuación refleja la realidad es una gran mentira. Lo refleja, la hemos elaborado así, es como nosotros logramos ver al mundo. Pero el mundo está ahí. Y por suerte nos va a seguir dando permanentemente novedades y cosas difíciles de entender, cada vez más difíciles, cada vez más ricas y cada vez enriqueciéndonos más. Y esa visión que creo que caracteriza mucho de mi modo de ver los problemas científicos, también la tenemos que transmitir muy fuertemente. Yo iba a decir algo de lo que Rodolfo dijo. Si algo me guía en el modo de mirar estos problemas, es comprender que lo que hacemos es tratar de entender un mundo que está afuera y que nosotros somos parte de ese mundo, una elaboración que se ha hecho, se fue haciendo, se fue evolucionando, y que somos unos observadores no imparciales, pero observadores al fin de eso que está ahí, y que por suerte nos va a seguir dando riqueza. Creerse que se ha llegado al fin de algo, no de la historia, que se ha perdonado mucho un carácter totalmente ideológico, por eso no viene al caso ahora, sino de algún aspecto de la ciencia, es una creencia falsa. Y entonces el afán por seguir conociendo tiene que estar caracterizando en la creencia de que tenemos cosas para conocer y que por suerte hay regularidades que podemos conocer. Hay dos cosas que yo no debería decir, pero que las digo, y una de ellas se va a hacer un poco más novedosa. Yo me he dicho que me enorgullezco de decir que en el almacén de mi familia, de mi abuelo y de mi madre, 1 kilo eran 950 gramos. Y yo la afirmación esta, que la hago con seriedad, la hago para mostrar que el kilo, los gramos, son también maneras que hemos encontrado para, lo que Rodolfo explicaba bien, cuantificar las maneras de pesar, de tener un mecanismo común. Hace poco estoy haciendo otro trabajo de divulgación a Lavoisier, y me encontré estudiando. Lavoisier fue guillotinado por la Revolución Francesa, bueno saberlo, porque era recaudador de impuestos, y la revolución se hizo en particular, las masas se levantaron por los excesos que había en la revolución de impuestos, pero había un inmenso movimiento por unificar las medidas, porque y los reclamos que se llegaron a las primeras, en el 89, a los primeros organismos que se reunieron democráticos de aquella época, eran reclamos de que no querían que hubiera sistemas de medidas distintos en cada condado de Francia. Y el hecho de que se unificaran los mecanismos de medida, de peso y de otras cosas, el sistema decimal de todo eso fue creado en ese periodo, fue una respuesta a eso. O sea que un contenido básico de la Revolución Francesa tiene que ver directamente con lo que estamos hablando. Y en particular con la arbitrariedad que tiene hacer que el kilo tenga 1000 gramos. Entonces, yo no entiendo con esto que los almacenes tienen que ganar pesando mal y cobrando 1000 y dando 950. Pero hay una segunda cosa que quiero decirles de ese grado de a veces ingenuidad que no puedo tener. Y es decirles que esto no lo he dicho en muchos lados. Yo hice mi carrera científica
por la represión que hubo en este país. Yo me dediqué a la matemática de firme después de salir de prisión, porque mi actividad política central, que lo era, en el año 70 y 75, 76, yo caí preso en los años 76, me hubiera llevado a eso, a dedicarme a la actividad política. Tuve la excelente formación que tuve entre los 17 y los 22 años y la cercanía de estas figuras que ya han sido elogiadas aquí, y dos de los cuales, porque están aquí, Alfredo Jones de este lado, Enrique Cabaña de este otro lado, que son maestros en muchas cosas, junto con todos los que se nombraron anteriormente. Y me dediqué a la matemática y me fue bien. Me dediqué a una disciplina que estaba creciendo en el momento que lo hice. Tuve la suerte de conectarme con lo mejor del mundo en esa rama de la ciencia. Eso se sabe, Carlos Potri lo sabe mejor que yo, como dije hace un rato. Sí, el lugar donde se cultivaba eso de la mejor manera del mundo, que era en Moscú en ese momento. Alguien me preguntó si mi vinculación con Moscú tenía algo que ver con Maciera y el Partido Comunista, y tuve que negarlo tajantemente porque no tiene absolutamente nada que ver, era porque a ella hacía la mejor ciencia de ese periodo, en esa rama, y me dediqué a la matemática, esa es la pura verdad. Y si no hubiera sido reprimido, como lo acabo de decir, quizás no hubiera sido lo que soy como científico. Y esta constatación, que es un poco rara, pero que la digo con mucha sinceridad, hace, cuando comento, la dimensión humana de la matemática. Por último, en unos reportajes que me han hecho recientemente, he dado una respuesta que quedó escondida en el texto transcrito, creo que es en el anterior portal, mal porque fue mal armado, no sé quién tiene la culpa de esto, pero yo le voy a decir ahora como lo contesté cuando me mandaron el cuestionario, pero le voy a leer al revés de como estaba originalmente. La pregunta tenía dos frases, dos palabras y dejaba el lugar libre, y otras tres palabras y dejaba otro lugar libre. Eso tenía que ser rellenado. Y el relleno que le leo al revés de como está escrito ahí es obligado a pasarla mal muchas veces, nacido para vivir feliz. Y acá termino y les agradezco. No termino acá. Quiero que le iba a decir al principio y se me pasó. Yo me alegro que en el público que está acá, de los que pude distinguir, hay grandes críticos de arte. Están mis maestros, como ya he dicho. Hay exitosos dirigentes de empresas. Hay una cantidad de gente que no conozco. Hay una cantidad de mis compañeros de trabajo, no sé, no quiero decir cuántos hay, pero debe haber como 20. Están muchos de mis compañeros en el equipo rectoral cuando fui. Hay grandes maestros en cuestiones de comunicación, veteranos. Estoy contento que sea tan variado el público que está aquí y que hayan venido aquí, y les agradezco enormemente que lo hayan hecho. Ahora sí.